Abramos en nuestras Biblias en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia de la Luz de Cristo. Bienvenidos a este nuevo culto. Dios nos ha dado todas sus respuestas, todas las bendiciones por medio de su palabra. Que el día de hoy y durante todos los días en este culto podamos recibir esa fuerza que viene de esa palabra. Disfrutemos el mensaje. Como todos ustedes ya saben, esta semana es una semana de mucha reflexión para muchas personas. Para los creyentes es una semana muy importante, como todos los domingos, como todas las semanas, pero muchas personas en este tiempo lleva a la reflexión a pensar acerca de lo que es la Semana Santa, hablando de la muerte, hablando de la sepultura, hablando de la resurrección de Cristo. Usted, que es un creyente de muchos años, o tal vez usted amigo, nunca haya ido a la iglesia, o tal vez nunca haya usted escuchado el evangelio, o tal vez usted tenía un pensamiento de lo que era la vida cristiana. ¿Usted quiere saber lo que dice la palabra de Dios acerca de esta semana? ¿Qué dice la Biblia? Que el día de hoy podamos recibir toda la fuerza y respuestas a través del mensaje que Dios nos quiere dar en el día de hoy. Por esto, el mensaje de esta semana, y con mucha reflexión y con mucho gozo, nosotros como creyentes hemos titulado este mensaje, el mensaje de la resurrección que todo creyente debe disfrutar. Hay un mensaje importante y este mensaje es de la resurrección, es el símbolo de la victoria del creyente, porque no solamente hablamos de una victoria cualquiera, hablamos de aquel que venció el pecado, la muerte y deshizo las obras del diablo. El texto bíblico de hoy, viendo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, Pablo dice algo muy importante. Y ya que usted lo pudo leer esta semana y lo estamos leyendo durante este tiempo, ¿qué dice la Biblia entonces? Pablo dice de igual manera, el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo no está hablando de cualquier evangelio. Habla de un evangelio que él recibió también. Y así como él recibió, él lo está transmitiendo. El día de hoy queremos transmitir este mensaje. No es el mensaje del pastor, no es el mensaje de una organización, es el mensaje de la palabra. El mismo mensaje de Dios que le dio a Pablo, que le dio a los apóstoles, es el mismo mensaje que Dios hoy quiere dar a su iglesia. El mensaje tan importante de la resurrección y que usted y como yo, como creyentes, como hijo de Dios, salvos por gracia, debemos disfrutar. Entonces, en la introducción del mensaje del día de hoy para esta semana, queremos hacer esta reflexión entonces. Entonces, ¿por qué muchas iglesias están cerrando? ¿Por qué hay muchos templos en esta época que ahora usted va a Europa o a algunos países de Latinoamérica, hay templos que han sido transformados en bares? ¿Cuál es la razón de que hoy en día muchas iglesias o templos se están vaciando? Y es más, están construyendo muchos templos, pero no hay un pastor ahí que pueda guiar a la iglesia. ¿Cuál es la razón? Un mensaje tan poderoso que Dios ha dado a través de su Hijo. ¿Por qué el mundo entonces está así? Inclusive, ¿por qué la iglesia está viviendo de esta manera? Hay una razón. ¿Saben por qué? Porque tristemente, inclusive entre los líderes de la iglesia, entre los miembros de la iglesia, están poniendo intereses ellos, no en el mensaje de vida, sino en otra cosa. Están poniendo sus pensamientos y dirección en su propia, como lo dijimos la semana pasada, su propia vida de fe. No es la vida de fe según la palabra. ¿Pero a qué se debe esto? Esto no es un problema de ahora. La iglesia debe saber que esto viene del orgullo del hombre. Esto es Génesis 3. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo dirigir a mi manera.
Nadie es mejor que yo. Este es el orgullo que entró también en Adán y Eva cuando Dios le dijo a Adán y Eva que podían ser como Dios. O sea, en otras palabras, le dice, usted no es necesario que ustedes busquen o se acerquen a Dios porque ustedes pueden ser como Dios. Imagínese ese pensamiento. Pero ahí no termina todo. Porque entre las propias iglesias y creyentes están siendo ellos engañados y atrapados en qué? En lo físico, en lo material. Póngase a ver, sí, están poniendo más su atención en los programas y en las actividades, que no es malo, pero en vez de poner su atención en el mensaje de la vida, en lo espiritual. Esto es Génesis 6. La razón de que en la época de Noé, que las personas no entraron al arca, no es que el arca no estaba lista, no fue por el mensaje, porque se le dio el mensaje, sino la razón es porque el pueblo, la época en la nación, como dicen los evangelios, estaban siendo ellos atrapados por lo físico, estaban en fiestas, estaban en bodas, no le interesaba el mensaje. Y en Génesis 6 dice que estaban oscuros en sus pensamientos y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este era la época y en esta época también es la razón de que las iglesias, inclusive templos, están cerrando, están trayendo divisiones y no termina en esto. La Biblia dice que esto también causa, porque Génesis 11, las personas, los creyentes están más buscando el éxito o la posición en la iglesia. Le interesa más si están más cerca del pastor o están siendo, ¿cómo le digo? Están siendo aprobados por las personas o se sienten bien entre ellos, hasta forman equipos, divisiones en la propia iglesia. Están buscando un éxito aparente. Esto ocurre en nuestra realidad actual. El mundo está atrapado en esto, pero inclusive esto ha entrado a las iglesias. Por eso la humanidad debe entender la razón de por qué el ser humano está sufriendo. Inclusive en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, Pablo dijo, tengan cuidado con aquellos que traen divisiones. Pablo lo dijo, aquellos que traen contiendas, porque las propias iglesias están trayendo ese tipo de pensamiento. ¿No le llama la atención cuando mismo Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, hablando de que la iglesia de Corintios decía, uno soy de Pedro, otro soy de Apolos, otro de Pablo, porque en esta época ocurre lo mismo. Ahora hay divisiones, hay cooperativas dentro de la iglesia. Hemos perdido esa unidad por causa del evangelio. Oremos, oremos de verdad para que la iglesia del día de hoy nos aferremos al mismo mensaje que se aferraron los apóstoles. ¿Y cuál fue ese mensaje? El mensaje de la resurrección. Y ese mensaje de la resurrección no debe ser solamente un conocimiento, se debe aferrar, debemos apropiarnos ese mensaje, porque ese mensaje es el que nos dio vida cuando estábamos muertos. Iglesia, creyentes, el mensaje de la resurrección de Cristo es el mensaje más importante y de victoria para nosotros los hijos de Dios. Por eso no debe ser un mero conocimiento o un simple debate para ver cuál es la mejor postura, sino saber que Cristo cumplió la palabra, murió, fue sepultado y se levantó al tercer día, ascendió a los cielos y será el Señor de la segunda venida. Este debe ser el mensaje de la resurrección que debemos aferrarnos, porque si no, estaremos atrapados en Génesis capítulo 3, en el orgullo, en Génesis capítulo 6, en solamente buscando el bien material, y en Génesis capítulo 11, solamente buscando una posición para ser feliz. Entonces, viendo el mensaje de la resurrección que todo creyente se debe aferrar, entremos al contenido y entonces hagamos el primer punto. ¿Cuál es la razón entonces Dios por la que nos dio este mensaje de la resurrección? ¿Por qué nos lo dio? ¿Para solamente un conocimiento? ¿Para poder vivir bien? ¿Solamente para poder demostrar que somos los que tienen el mejor contenido? ¿Cuál fue la razón? Lea en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, y lo dice claramente Pablo, la razón es que Cristo murió por nuestros pecados. La razón de la resurrección es que hay un problema que el ser humano tiene. Y aunque parezca incierto, en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz, o sea, la palabra donde Cristo habla de la muerte, la resurrección, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, la razón por la que Dios nos dio el mensaje de vida, no solamente para decir
tenemos un conocimiento, sino para poder transmitir este mensaje, porque las personas están atrapadas en la oscuridad del pecado. Ya no saben si, no reconocen el mensaje de vida, están ciegos en sus entendimientos. Es locura los que se pierden. Pero pastor, ¿por qué el mundo está así? ¿Por qué el campo está sufriendo? Y lo más triste es que no saben por qué están sufriendo. No son felices y no saben por qué no son felices. Piensan que la razón de que no son felices es lo físico, es lo exterior, pero no conocen la realidad. ¿Saben que no conocen? No conocen la realidad de Génesis 3, 1 al 6. El ser humano se separó de Dios. El ser humano perdió su identidad. La esencia de vida por la que fue creada se perdió cuando se separó de Dios en Génesis 3, 1 al 6. El problema del hombre no fue el pecado, no fue la droga o el alcohol, eso vino después. El problema es que traspasaron el pacto. Eso dice Oseas capítulo 6, versículo 7, cuando Dios hablando al pueblo de Israel le dice, ustedes cual Adán traspasaron el pacto. ¿Y cuál era el pacto? Es que Dios iba a estar junto con ellos simplemente si se aferraban a la palabra. Si tomaban la palabra de Dios y seguían esa palabra. Y la Biblia dice que Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios. Ese es el mayor problema que nosotros como seres humanos debemos saber. Pero ahí no termina todo. Porque la Biblia dice que el ser humano que está en pecado es esclavo. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, y eso habla de todos son esclavos del pecado, nadie podrá ver la gloria de Dios. Es la razón de que Cristo vino a la tierra y cumplió la palabra conforme a nuestros pecados. Y lo peor dice que no solamente somos esclavos, sino que el ser humano está bajo las ataduras. Juan 8:44 dice, ustedes son vuestro padre, el diablo. Una vez lo repito, no fue la razón por eso que Dios envió a Cristo solamente para tener un conocimiento o para celebrar una Semana Santa, como hablamos, o para tener una reflexión. Es para entender que usted y yo tenemos un problema y aunque esta Semana Santa pase, el lunes usted continuará con ese tipo de problema espiritual, porque eso no pasa por temporada. Toda la humanidad desde que nace viene de este problema de la esclavitud. Vino un problema de la atadura de Juan 8:44. Y no solamente esto, sino que por naturaleza, ya que está atrapado por Satanás, tiene que ir por esa corriente. Efesios 2:2 dice que está siendo guiado por la corriente de este mundo. ¿Quién puede detener esto? Por eso dijo la palabra, hoy leímos que Cristo vino conforme a las escrituras por nuestros pecados. No fue el pecado de la droga, ni el pecado del alcohol. Eso vino después, sino por el problema que toda la humanidad está separada de Dios. Y por eso Mateo 11:28 dice que están trabajados, están cansados de la vida, están deprimidos, viven ansiosos. Solamente una semana reflexionan y dicen, me voy a portar bien. Y el lunes ya empiezan las ansiedades, empiezan las dificultades, empiezan hasta su actitud cambia, viven desesperados porque piensan que su vida solamente está bajo una temporada o unas fiestas. Es que viven cansados toda su vida. Y así cansados caerán en enfermedades, tendrán enfermedades físicas, irán al hospital y no sabrán por qué. Estarán en cama y no tienen la razón. Por eso es que Dios vino a cumplir la palabra y envió a Cristo. ¿Y sabe lo que continúa la Biblia? Que no solamente usted recibirá enfermedades, sino que aunque usted tenga riqueza, aunque tenga terreno, aunque todo le vaya bien, Lucas 16 dice que usted irá al infierno. No importa si usted celebra la Semana Santa o no. No importa si usted vive bien esta semana o se porta bien. Déjeme decirle esto. Cristo no vino por una temporada. Él no vino para cumplir una fecha. Él vino por sus pecados. Él vino por el problema que ni yo como pastor le puedo ayudar a usted. Él vino por un problema de que ni siquiera los grandes gobiernos, ni siquiera la humanidad lo puede resolver. Él vino a deshacer las obras del diablo. Eso es el problema que usted y yo teníamos. Por eso la Biblia dice que sin conocer esto, usted muere. En Hebreos 9:27 dice que estará delante de Dios y recibirá el juicio. Y usted dirá, ¿a dónde? A la casa de su padre. Y si su padre es el diablo, irá a la casa de su padre. Y usted dejando este mundo y usted dice, voy al infierno, pero este problema comenzará y se transmitirá hasta sus hijos. Éxodo 24:5 dice que será hasta su tercera y cuarta generación. Usted tal vez no sienta nada, dice, tal vez haya muerto, pero sus hijos seguirán sufriendo.
Iglesia, el mensaje de la resurrección nosotros nos debemos que aferrar. Es porque el campo se está muriendo, porque el campo está en tinieblas, porque el campo no tiene respuesta. Solo el mensaje de la resurrección, de que Cristo está vivo, venció el pecado y la muerte, deshizo las obras del diablo, es el único mensaje que puede quebrantar las tinieblas de las personas y las tinieblas del campo que están en completa oscuridad. Solamente este evangelio. Y Pablo dice: lo que yo recibí, también lo estoy dando a ustedes. Esta es la razón principal por la que el mensaje de vida no fue dado, iglesia. Número dos. Entonces, nosotros con este mensaje, pastor, ¿qué vamos a hacer? No hay de otra. Es la única razón por la que Dios nos llamó. Concentrémonos. Que sea la razón de nuestro culto, que sea la razón de por qué entrenamos, que sea la razón por qué estamos delante de Él cada día, por qué venimos cada domingo. Por eso, porque ese es el mensaje de vida. Por eso me concentro, por eso me aferro a este mensaje. Porque no hay otro mensaje, no hay otra razón, no hay otro nombre bajo el cielo. Así como Cristo en Hechos capítulo 1 los reunió a los apóstoles y los llevó al monte del Olivar para concentrarse, con este mensaje nos tenemos que concentrar. Y en 5 cosas que Cristo le dio a sus discípulos por la cual tenía que concentrarse, y este fue el mensaje de la resurrección, fue en el mensaje que Cristo dijo, por decirlo así, en su último mensaje púlpito. En este mensaje nosotros también tenemos que aferrarnos. ¿Cuál fue el mensaje, pastor, de Hechos capítulo 1? Hechos 1:1, que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa esto? Cristo significa el cumplimiento de la palabra, la simiente de la mujer, el Mesías del Antiguo Testamento, o sea, el cumplimiento de Génesis 3:15 es Hechos 1:1, lo que Cristo vino a hacer y enseñar. Por eso cuando Cristo dijo en Juan 19:30, todo fue consumado, es completo, es suficiente Cristo. Ese es el evangelio que tenemos que aferrarnos y concentrarnos siempre en nuestra vida, porque ese es el mensaje que nos dio, y el mensajero que nos dio está vivo, Cristo. Y el segundo mensaje que le dio que le concentrara era en Hechos 1:3. Por 40 días habló acerca de las obras del reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque en el mundo están las obras del reino del mundo y las obras del reino de Satanás. Y solo el reino de Dios puede quebrantar las obras del mundo y de Satanás. Por eso hay que concentrarnos. Y Mateo 6:33 dice: por eso busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Este es el segundo mensaje de la resurrección que Cristo hizo a sus discípulos. ¿Y cuál fue el tercero? Lea Hechos 1:4-5. Le dijo: esperen en la promesa. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder. ¿Qué es esto? Cristo le dijo: esperen en la palabra. Confirmen la palabra. Crean que la palabra de Dios se cumple. Y eso es lo que hicieron sus discípulos. Esperaron en la palabra. Creyeron que lo que Dios dijo, lo que Cristo dijo, se va a cumplir. Por eso, hijos de Dios, creyentes, el mensaje de la resurrección nos ayuda a recibir esta palabra y confirmar esta palabra que Cristo lo va a cumplir. Imagínense lo que dice Hechos 4:12, hermanos. Hechos 4:12 dice que solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos transforma, nos sana. Dígame que esta palabra no va a cumplir. Esperemos en la palabra, y la palabra absolutamente se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Y cuál fue el cuarto mensaje de la resurrección que le dio en Hechos capítulo 1? Es Hechos 1:8. ¿Y cuál fue este mensaje? Que a pesar que yo sea débil, a pesar que me falte mucho, Dios me ha dado el poder para ser su testigo en el campo. ¿Y cuál es ese poder? Que ya lo tengo. Es el poder del Espíritu Santo. Y si tengo el poder del Espíritu Santo, tengo que confirmar esto. Oremos para que seamos llenos de este poder, para que seamos testigos en ese campo. Y el quinto y el último mensaje por la cual la iglesia primitiva se concentró y se reunió, y nosotros también debemos concentrarnos en esta época, Hechos 1:11, una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Él es el Señor de la segunda venida. Él volverá. Y si Él volverá, Él lo va a cumplir. Mateo 24:14 dice que hasta que el evangelio del reino, el mensaje del evangelio del reino sea proclamado, vendrá el fin. Cristo va a cumplir su palabra y Él volverá. Pastor, ¿cuándo? No lo sé. Pero mientras yo no sepa cuándo Él venga, está bien. Porque mientras Él va a cumplir su palabra, yo seguiré concentrándome.
Yo seguiré en el culto, seguiré aferrándome a la palabra, porque el mensaje de la resurrección no es un día, es todos los días, porque Cristo está vivo todos los días. Él está con nosotros. Y tercero, nosotros tenemos que aferrarnos a lo más importante. ¿Cuál es, pastor? Es que tenemos la victoria absoluta, completamente. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 27, 28 que todo está sujeto a Él, sujeto a sus pies. En Mateo 28 dice que a Él le fue dado el poder del cielo y la tierra. Él fue el que quebrantó las tinieblas. Él fue que la Biblia dice que humilló a los principados y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Él es el Cristo. Y cuando digo victoria absoluta, lo puedo decir de esta manera. No hay empates en esto. No hay pérdidas. Es victoria para siempre. Tenga seguridad en esto. El mensaje de la resurrección, si Él está vivo, por eso, porque Él vive, nosotros viviremos. Y tendremos esta victoria y lo tenemos todos los días. Como le dije, Mateo 28, 18 al 20, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y con esta potestad estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 16, 15 al 18 nos dio la autoridad, el mensaje para llevar sanidad a las personas que están muriendo espiritualmente, a las personas que están sufriendo físicamente, de darle el mensaje, el único mensaje del evangelio. En Lucas capítulo 24, 46 al 49, que estos son los mensajes de la resurrección, Cristo le dijo, no con otro nombre, solamente el nombre de Cristo. Cristo, que es el cumplimiento de la palabra. Con este nombre, vayamos a los campos. Dígame, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué estar ansioso si tenemos la victoria absoluta? Y en Juan capítulo 21, versículo 15 dice, este mensaje de la resurrección no se lo queden ustedes, transmítalo hasta la siguiente generación. Cuando la siguiente generación de remanentes puedan confesar y confirmar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenemos el mensaje de la resurrección. Hay una razón. Y la razón de que nos reunimos es por eso. Hay que concentrarnos. Pero tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Cristo lo dijo cuando estaba en la tierra. ¿En el mundo tendremos aflicción? ¿En el mundo tendremos problemas? Absolutamente. Pero confiamos porque Él venció al mundo. ¿Cómo lo venció? Cuando murió en la cruz, cuando fue sepultado y principalmente cuando se levantó al tercer día y cumplió la palabra. Jesús es el Cristo, el cumplimiento de la palabra y el Señor de la segunda venida. Queremos concluir el mensaje de este día diciendo, ¿cómo usted se siente esta semana? ¿Lo pone a reflexionar? Y usted me dice, pastor, a veces me siento débil. A veces son estas semanas que a veces me siento fuerte. Tal vez se sienta débil. ¿Cómo se siente? Tal vez se sienta cansado. Tal vez diga, pastor, yo no tengo respuestas. El Dios que envió a Cristo y Cristo que resucitó al tercer día, ese mismo Cristo que le dio el mensaje a sus discípulos, ese mensaje de la resurrección nos da a nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Me siento débil, me siento cansado, a veces siento que no tengo respuesta y fuerza. Dios me da su poder porque soy testigo, porque ese evangelio es mi evangelio. Y si yo soy feliz por la resurrección y vivimos esa vida dentro de este evangelio, en medio del cansancio y de la debilidad, Dios me da su poder. Oremos de esta manera. Dios, que yo pueda ser el testigo del mensaje de la resurrección en los campos y que yo pueda confesar en cualquier lugar que Jesús es el Cristo, el cumplimiento de la palabra y el Señor de la segunda venida. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días. Gracias porque tú obras con tu poder. Gracias porque ni nada ni nadie puede detener tu palabra, Dios. Hoy, Señor, pongo la iglesia, Señor, delante de ti como cada domingo. Señor, que no seamos engañados solamente por eventos o por fiestas o por fechas, sino que Cristo, el que resucitó y el Señor de la segunda venida, está con nosotros y está obrando hoy y todos los días, Señor. Te damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, para que nosotros esta semana y todos los días y cada domingo celebremos que Cristo está vivo, que está con nosotros todos los días. Oramos, Señor.
En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos, Señor. Amén.